Hola, bueno, vamos a hablar un poquito en este teórico de anatomía del globo ocular. Primero vamos a recordar dónde se alojan los globos oculares. Se alojan en las cavidades orbitarias o simplemente órbita. Son dos cavidades óseas que alojan y protegen a los globos oculares. Tienen una forma de pirámide cuadrangular, cuyo vértice se dirige hacia posterior y levemente hacia adentro. El volumen de la órbita en un adulto es aproximadamente de 30 mililitros y el globo ocular ocupa una quinta parte de este volumen. El resto está ocupado por la grasa orbitaria, los músculos, arterias, venas, el nervio óptico y otros nervios. El límite anterior de la órbita se llama septum orbitario, es un tejido fibroso que va, lo vemos en esta foto, que va desde el periósteo del reborde orbitario hasta el tarso de los párpados. Y nos divide la órbita en dos sectores, un sector preseptal, donde está la estructura de los párpados, y un sector retroseptal. Este septum es importante, entre otras cosas, no solo para contener a la grasa orbitaria, sino para prevenir que una infección, por ejemplo, que se produzca en los párpados, se propague hacia atrás. La órbita está rodeada por cámaras aéreas. Estas cámaras hacia inferior es el seno maxilar, hacia superior el seno frontal, y en su cara medial está en contacto con el seno etmoidal y el seno esfenoidal. Las paredes de la órbita, como dijimos que es una pirámide cuadrangular, son 4. El techo, el piso, la pared lateral o externa y la pared medial o interna. El techo está está compuesta por la lámina horizontal del hueso frontal y el ala menor del efenoides, el piso por el maxilar superior, el palatino acá, y el malar. La pared lateral está formada por el frontal, la apófisis orbitaria del malar y el ala mayor del efenoides, y la pared medial interna por la apófisis ascendente del maxilar superior, parte del hueso frontal, el huesito lagrimal o unguis, el etmoides y el cuerpo del efenoides. En el vértice posterior de la órbita encontramos algunas estructuras que tenemos que analizar. Una, el agujero óptico, que se encuentra en el ala menor del efenoides, por el cual pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después tenemos la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, esta localización. La hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior contiene al anillo de zinc. El anillo de zinc es una estructura fibrocartilaginosa formada por la unión de la inserción de 5 de los 6 músculos extraoculares. Y es importante porque por dentro del anillo de zinc pasan algunos elementos y por fuera otros. Por fuera del anillo de zinc pasan el nervio lagrimal, el frontal y el patético o cuarto par, y por dentro del anillo de zinc, el motor ocular común con su fibra superior e inferior, el nervio nasal y la vena oftálmica superior. Otra estructura que tenemos acá es la fisura orbitaria inferior, la cual pasan varias estructuras, entre ellas la vena oftálmica inferior. Con respecto al globo ocular, propiamente dicho, el ojo es el órgano principal del sentido de la visión, el cual transforma el estímulo luminoso en un estímulo nervioso, dando como resultado la imagen que vemos. La forma del globo ocular es casi esférica, tiene un diámetro anteroposterior de 24 milímetros. Una variación en este diámetro anteroposterior puede dar como resultado alguna de las ametropías. Ojos más cortos de 24 milímetros nos dan como resultado una hipermetropía,
y ojos más largos de esta longitud, una miopía. Como dijimos anteriormente, el globo ocular se encuentra ubicado en la mitad anterior de la órbita y está fijo en su posición gracias a distintas estructuras, entre ellas el nervio óptico, la membrana de Tenon, los músculos extraoculares. Tiene un peso aproximado de 7 a 8 gramos y su consistencia es elástica, tirando a dura. Esto se debe a la presión que ejerce el contenido del globo ocular. Para analizar su anatomía vamos a dividir en un continente y un contenido. Dentro del continente vamos a analizar 3 túnicas: la túnica externa o protectora, formada por la esclera y la córnea; la túnica media, vascular o nutricia, la úvea; y la túnica más interna, nerviosa, que es la retina. Y dentro del contenido analizaremos al cristalino, al humor acuoso y al humor vítreo. Entonces, dentro del continente, la túnica externa protectora, tenemos la esclera, por aquí, esto blanco que vemos acá, y la córnea, que es esto transparente que tenemos aquí adelante en esta imagen. La esclera ocupa los quintos sextos posteriores de esta túnica, es de color blanco, es una túnica fibrosa compuesta casi exclusivamente por colágeno y como toda esta túnica tiene la función de proteger el contenido del globo ocular. En su parte anterior, como vemos acá, encontramos a la córnea y en la parte posterior la esclera se continúa con la dura madre del nervio óptico. El espesor aproximado de la esclera es de 1 milímetro, adelgazándose hacia anterior y en las inserciones de los músculos extraoculares. La superficie más externa de la esclera se llama epiesclera. La epiesclera es una delgada capa de tejido elástico que contiene numerosos vasos sanguíneos y que nutren a la esclera. La superficie más interna de la esclera, la que contacta o se comunica con la coroides, es la lámina fusca. Es una capa de pigmento marrón que constituye la capa más externa de un espacio que se llama el espacio supracoroideo. La esclera posee varias perforaciones. Bueno, la apertura anterior, que es en la cual se engarza la córnea, y orificios anteriores, medios y posteriores. Los orificios posteriores tenemos el orificio del nervio óptico, los orificios de las arterias ciliares largas y cortas y de los nervios ciliares. A nivel ecuatorial o postecuatorial encontramos 4 orificios de salidas de las venas vorticosas y por delante los orificios de los vasos ciliares anteriores. Un tema, aparte de esta túnica, que hay que recordar, que es la conjuntiva y que es la cápsula de Tenon. La conjuntiva es una delgada mucosa transparente que cubre desde la superficie posterior de los párpados a la parte anterior del globo ocular. Entonces, en ella reconocemos 2 porciones, una conjuntiva palpebral, que se une firmemente al tarso, luego se refleja en los fondos de saco superior e inferior para cubrir la parte del tejido epiescleral. En este sector la conjuntiva se denomina conjuntiva vulvar. La unión con este tejido epiescleral es laxa, a excepción de en el limbo esclerocorneano, donde se une firmemente al tejido subyacente, que es la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon es una membrana fibrosa que, a diferencia de la conjuntiva, que la encontramos solo en la parte anterior, envuelve el globo ocular desde el limbo hasta el nervio óptico y se encuentra únicamente perforada por las inserciones de los músculos extraoculares, las inserciones anteriores. En estas fotos, entonces, en un ojo, cuando tenemos que describir una lesión, si se encuentra aquí,
Estamos en la conjuntiva vulvar, esta sería la conjuntiva palpebral, y estos son los fondos de saco o fornix. Lo mismo acá, conjuntiva palpebral y vulvar. Continuando con la túnica externa, nos queda ver a la córnea. La córnea es el segmento más anterior de la túnica externa. A diferencia de la esclera, es totalmente transparente, se une a la esclera a modo de vidrio de reloj, y esta zona se llama limbo esclerocorneano. El diámetro horizontal de la córnea es de aproximadamente 11,7 milímetros y el vertical de 10,6, y el espesor varía en el centro a la periferia, siendo en el centro aproximadamente de 550 micras. En la córnea encontramos 5 capas. Estas capas, desde el film lagrimal a lo que sería la cámara anterior, donde encontramos el humor acuoso, son el epitelio de la córnea, que contiene 5 a 6 capas de células, la capa o membrana de Bowman, el estroma, que ocupa el 90% prácticamente del espesor corneal y que está formado por una lámina de fibrillas de colágeno dispuestas muy regularmente. Eso también le confiere transparencia, aparte de que es totalmente avascular. La membrana de Descemet, que es la basal del endotelio, y el endotelio, que es una sola capa celular, que tiene la función principal de mantener la deturgescencia del estroma. Es muy sensible a las lesiones, estas células no se regeneran y se pierden a medida que vamos envejeciendo. La función principal del endotelio, como dijimos, es mantener la transparencia de la córnea, por lo tanto, ante lesiones del endotelio puede producirse edema corneal. La córnea se nutre por los vasos limbares, por el humor acuoso y por el film lagrimal, que toma del aire el oxígeno. La córnea está inervada por el quinto par, la rama oftálmica del trigémino. Acá tenemos el polo corneal anterior, la córnea, el limbo y la esclera. Con respecto a la túnica media, úvea, la túnica media está formada por 3 partes. Vamos a describir la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Es una capa músculo-vascular. Los 2 tercios posteriores constituyen a la coroides, que se encuentra entonces entre la esclera. Dijimos que aquí está el espacio supracoroideo, la lámina ofusca y la retina. Más hacia adelante tenemos el cuerpo ciliar, cuyas funciones principales son la de la producción de humor acuoso y de la acomodación, y el iris, que gracias a un orificio central regula la cantidad de luz que entra al ojo. El iris es un diafragma músculo-vascular, como dijimos que es la túnica media, que regula la cantidad de luz que entra al ojo, y tiene este orificio central que se denomina pupila. Se encuentra, y acá lo vemos mejor, por delante del cristalino, ¿sí? Y va a dividir el segmento anterior del globo ocular en una cámara anterior y una cámara posterior. En su espesor posee 2 músculos, el dilatador de la pupila y el esfínter o constrictor pupilar. Si vemos el iris desde su cara anterior, vemos que tiene muchos relieves. Estos relieves están dados por el transcurso de los vasos que vienen desde el círculo arterial mayor, en su periferia, hacia el centro para formar el círculo arterial menor, que se encuentra en la zona peripupilar. Acá vemos cómo actúan con las distintas intensidades de luz estos 2 músculos que hablamos recién del iris. Ante una luz brillosa se contraen las fibras del esfínter de la pupila, que son fibras circulares, para achicar el orificio pupilar. En cambio,
frente a la oscuridad, las fibras radiales del dilatador de la pupila abren el diámetro del orificio pupilar. Con respecto al cuerpo ciliar, que es la otra parte de la uvea que vamos a analizar, si hacemos un corte transversal, tiene una forma triangular, se extiende desde el extremo anterior de la coroides hasta la raíz del iris. En el cuerpo ciliar encontramos dos zonas, una zona más rugosa, anterior, que también se llama pars plicata, y en la cual encontramos los procesos ciliares, y una lisa posterior, que se llama pars plana. En su interior encontramos el músculo ciliar, que tiene fibras radiales, longitudinales y circulares, que intervienen, estas últimas fundamentalmente, en la contracción y en la relajación de estas fibras que vemos acá, que son las fibras zonulares o zonula de zinc, que van a ir a ecuador del cristalino, y esto nos permite que el cristalino cambie su diámetro antero-posterior para el proceso de la acomodación. La irrigación del cuerpo ciliar proviene del círculo arterial mayor y la inervación de los nervios ciliares. En cuanto a la coroides, ocupa entonces los 2/3 posteriores de esta túnica, se encuentra entre la esclera y la retina, y en su estructura podemos encontrar 3 capas de vasos. La coroides es principalmente vascular. Tenemos la zona de los grandes vasos coroideos, la zona de vasos intermedios y la zona de los vasos más pequeños o coriocapilar, que es la encargada de nutrir a la retina en su tercio externo. Se fija en su parte interna por la membrana de Bruch y, como dijimos anteriormente, en su parte externa a la esclera contacta a través de la lámina fusca y forma el espacio supracoroideo. Drena por las venas vorticosas, que eran esas 4 venas que salen postecuatoriales, y hacia posterior se une al nervio óptico en esta zona, y hacia anterior al cuerpo ciliar en una región que se denomina ora serrata. La túnica más interna, la túnica nerviosa, la retina, es una capa nerviosa propiamente dicha. Es una delgada lámina semitransparente formada por varias capas de tejido neural. Podemos decir que existe una retina anterior, ciega o cilio-retiniana, dividida por esa zona, que es la ora serrata, y la retina posterior, que es la nerviosa propiamente dicha. Y entonces, volviendo a repetir, su cara externa va a estar en relación con la coroides a través de la membrana de Bruch y del epitelio pigmentario de la retina, y su cara interna va a estar en contacto con parte del contenido que vamos a analizar más adelante, que es el humor vítreo. Dijimos entonces que es una delgada lámina de muchas células nerviosas. Y en la retina vamos a encontrar varias capas, que cada una de ellas tiene su nombre. No es difícil recordarlas si nosotros nos acordamos que las principales células que las van a componer van a ser los conos y bastones, las células bipolares y las células ganglionares. Entonces, desde el humor vítreo hasta la coroides, vamos a encontrar la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme externa, nuclear externa, limitante externa, la capa de conos y bastones, y como dijimos, el epitelio pigmentario que contacta con la membrana de Bruch. La capa de fibras nerviosas está formada por los axones de las células ganglionares. Obviamente en esta zona están las células ganglionares propiamente dichas. La capa plexiforme interna está formada por las conexiones entre las células ganglionares y las células bipolares.
La capa nuclear interna está formada principalmente por los cuerpos de estas células bipolares, aparte de células amácrinas y horizontales. La capa plexiforme externa va a ser la unión de estas células bipolares y horizontales con los fotorreceptores. La capa nuclear interna vamos a encontrar los núcleos de los fotorreceptores, y en la capa de fotorreceptores vamos a encontrar los cuerpos de los conos y bastones. Esta es una imagen de lo que sería el polo posterior visto desde una imagen oftalmoscópica. En él vamos a encontrar este disco rosado, blanco rosado, que es el nervio óptico o papila óptica, en la cual vamos a tener los vasos, la arteria y la vena central de la retina. Estos vasos dan ramas temporales y ramas nasales. Las ramas temporales, la temporal superior, la temporal inferior, en forma arcuata, respetando esta zona central. Estas arcadas vasculares delimitan esta zona que es la mácula, y en el centro encontramos a la fovea y a la foveola. Y los vasos nasales, también superior e inferior, tienen un recorrido más radial. En la fovea, en la foveola, encontramos solo conos. Esta es una zona totalmente avascular, y la irrigación de la retina está dada en su tercio externo por la corio capilar de la coroides, y sus 2/3 más intensos por los vasos de la arteria central de la retina. Estos vasos son vasos no fenestrados, constituyendo la barrera hemato-retiniana. Con respecto al contenido, vamos a analizar entonces al cristalino, al humor acuoso y al humor vítreo. El cristalino es una lente transparente, biconvexa, avascular, más o menos mide unos 4 milímetros de ancho con 9 milímetros de diámetro. Se ubica detrás del iris, como vimos anteriormente, y está suspendido por la zónula de zinc al cuerpo ciliar. El humor vítreo se encuentra por detrás, y por delante entonces tenemos al iris. Dentro de la estructura del cristalino podemos distinguir una cápsula, un epitelio, la corteza y el núcleo del cristalino. Entonces, repasando lo que sería el segmento anterior del globo ocular. Tenemos la córnea, la esclera, el cuerpo ciliar con el músculo ciliar y la parte anterior, la pars plicata con los procesos ciliares. Acá tenemos a la cámara vítrea con el humor vítreo, la zónula de zinc, las fibras zonulares que van desde los procesos ciliares al ecuador del cristalino, el cristalino, el iris. El cristalino entonces se ubica por detrás del iris y por delante del humor vítreo. Acá estaría la pupila, entre el iris y la córnea encontramos la cámara anterior. Cámara posterior con el cristalino, cámara anterior entre el iris y la córnea. El humor acuoso es un líquido que tiene una composición similar a la del plasma, que está producido con una variación diurna por los procesos ciliares, o sea, que se produce en la cámara posterior. Desde esta cámara posterior baña toda la zona donde se ubica el cristalino, va a pasar a la cámara anterior a través de la pupila, baña toda la cámara anterior y va a eliminarse a través de la zona más periférica de la cámara anterior, que se llama seno camerular, a través de la malla trabecular, canal de Schlemm, venas epiesclerales a la economía en general. Es un líquido totalmente transparente, y el equilibrio entre la producción y su eliminación o facilidad de salida es lo que nos va a dar la presión intraocular, que en condiciones normales oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio.
el volumen total del humor acuoso es de aproximadamente 250 mililitros. Con respecto al humor vítreo, también es un cuerpo transparente. Todas estas estructuras, desde la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, deben ser transparentes para que la imagen pueda llegar perfectamente a la retina. Es un cuerpo gelatinoso, avascular, que ocupa 2/3 del volumen total ocular, y se ubica entonces por detrás del cristalino y por delante de la retina. La superficie más externa del vítreo se llama hialoides. La hialoides anterior contacta con la cara posterior del cristalino y la hialoides posterior fundamentalmente hace contacto con la retina. En las zonas de la periferia del disco óptico y en la hora C errata aproximadamente y alrededor de los vasos es donde este humor vítreo se une firmemente a estas estructuras. No tiene una estructura muy definida, pero tiene una composición de un 99% de agua y el 1% restante sería de colágeno y de ácido hialurónico. Por último vamos a repasar los músculos extraoculares, vamos a darle un pantallazo nada más porque en los sucesivos teóricos se van a ver con más detenimiento no solo los músculos extraoculares, sino también los párpados, la vía lagrimal, etc. Los músculos extraoculares son 6, 4 rectos y 2 músculos oblicuos. Los rectos tenemos el recto interno o medial, el recto externo o lateral, el recto superior y el recto inferior. Y los oblicuos tenemos el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Todos, a excepción del recto externo y del oblicuo mayor, están inervados por el motor ocular común. El músculo recto externo lo inerva el motor ocular externo y al oblicuo mayor lo inerva el cuarto par o nervio patético. Bueno, espero que esta clase les haya refrescado algunos de los conocimientos básicos de la anatomía del globo ocular y de la órbita, y muchas gracias a todos.